Cristian. Perfecto, excelente. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos que nos ven a través de Facebook Live en la plataforma Cristian Ayala Oficial. El día de hoy tenemos el foro de inspiración, el documental Miedo al 13, y tenemos dos grandísimos invitados, amigos, y además dos personajes que yo en lo personal admiro de sobremanera. A la maestra Celia María de Olarte, mejor conocida con los amigos como Cheli, comunicóloga, comentarista en el programa de radio y televisión. Cheli, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Cristian, con muchísimo gusto aquí acompañándote en estos foros de inspiración. Muchas gracias, Cheli. Y también tenemos al maestro Felipe Gutiérrez, lingüista, autor de libros de texto para la enseñanza del español, gran amigo y un gran catedrático. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Cristian, muchas gracias por la invitación y un gusto estar a través de las redes con mucha gente interesada en estos temas tan interesantes y profundos, ¿no? Pues muchas gracias y vamos a arrancarnos. Bueno, pues el documental El Miedo al 13 es un documental que narra la historia de un hombre condenado a muerte y su desgarrador relato de desesperación y fe al pedir a la justicia que lo ejecute. Dice, lo peor y lo mejor de estar en confinamiento es que el tiempo puede ser vertiginosamente veloz, pero la siguiente semana es una agonía, y eso lo comenta justamente Nick Jarvis, el protagonista de este documental. Tras más de 20 años en el corredor de la muerte, el homicida Nick Jarvis hizo una última solicitud a los tribunales de Pensilvania. Pidió que cesaran las apelaciones y llevaran a cabo su sentencia de muerte. El día que lo detuvieron, le hacen entender que los condenados a muerte no tienen voz ahí. Las celdas con la puerta baja para tener que inclinarse los mantienen incomunicados entre otros. Es un silencio total y obligatorio. Y romper esa regla amerita una golpiza. Nick comienza a platicar algunas de sus vivencias dentro de esa prisión. Por ejemplo, la historia de amor de Butch y Wesley, dos prisioneros. Uno de ellos es mandado a la cárcel y el otro comienza a delinquir para ser enviado con él. Estaban juntos en un lugar donde nadie los juzgaría por sus preferencias sexuales, la prisión, pero un día les avisaron que los iban a separar, a transferir a distintas prisiones. Ese día Wesley decidió romper la regla del silencio y comenzó a cantarle a Butch, de celda a celda, quien le respondió con el mismo gesto. El teniente ese día cedió y la regla de la tortura con silencio total se acabó. El día que lo llevaban a su primer juicio, a Nick, en 1985, en un descanso en la carretera, los guardias pensaron que se iba a fugar y buscaron dispararle. Después, al darse cuenta de la situación, en efecto, Nick, que al principio no quería fugarse, ¿cierto? Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, dijo, bueno, pues yo creo que mejor sí me voy a fugar. Y en su intento de fuga llegó hasta Nueva York con el apoyo de un pariente que le dio dinero y un coche robado. Después llegó a Orlando, donde finalmente fue capturado y regresado a Pensilvania. Él sabía que de regreso le esperaría un serio castigo por parte de todos los guardias. Y aquí es donde comienza el foro con las preguntas poderosas hacia mis invitados. La primera pregunta es, ¿qué poder puede darle a un ser humano el acto de la esperanza? En este caso, Nick, por supuesto que decidió fugarse porque, aunque en realidad no era su intención al principio, saboreó la sensación de libertad y vio la oportunidad. Y este acto de esperanza le dio muchísimo poder. La pregunta, y empezamos contigo, Cheli, por supuesto, ¿qué poder le da al ser humano el acto de la esperanza? Mira, Cristian, y haciendo también referencia a un punto muy importante del documental de este episodio, donde él como dices, no lo tenía planeado, pero se escapa, y después de todas estas aventuras que tuvo para tratar de mantenerse libre, en algún momento cuando ya se había acorralado, él dice algo que es muy, muy importante. Dice, en realidad no era libre, o sea, él estaba huyendo. Sin embargo, en el fondo de él estaba esa esperanza de serlo. Finalmente él estaba
recluido, condenado a muerte, que eso ya agrava la situación, y de un momento desesperado, sin haberlo planeado, de algo que sucedió sin ningún acto por parte de él, digamos, de malicia, se ve libre. Y yo creo que ese es un motor que ahí le empieza a decir, oye, tú puedes estar libre, y sin que nosotros como espectadores sepamos bien el trasfondo todavía de la historia, nos damos cuenta, efectivamente, él está libre, vuelve a delinquir, vuelve a hacer lo que él sabe hacer finalmente, pero él se quiere escapar de esa prisión física en la que está recluido desde tanto 2, 3 años que ya tenía, ¿no? Yo creo que ahí está ese foquito. Yo creo que no se apaga, sino que simplemente se necesita que se encienda. Y yo creo que es a partir de ahí cuando ya viene todo lo demás que él hace, que él pasa, que él sufre, para poder estar libre, ¿no? Así es, Chely. Muchas gracias. Platícanos, Felipe, para ti, ¿qué poder puede darle a un ser humano el acto de la esperanza? Yo creo, Cristian y amigos que nos ven en las redes, que esta es una palabra muy importante. De hecho, a lo largo de este video, podemos ver con mucha claridad el poder de las palabras, Cristian. Hay momentos muy importantes en el desarrollo de la historia donde la palabra tiene un papel muy importante. Y dentro de esas palabras, creo que una fundamental, creo que es una de las que sirven como eje para el desarrollo de la historia, para el desarrollo de la vida de nuestro personaje, es esa, es la palabra esperanza. Y yo me voy a remitir también un poco a una de las escenas que tú describes hace un momento. Y ese punto en que están dos prisioneros. Esos dos prisioneros pues mantienen una relación íntima. Hay una relación de homosexualidad entre ellos. Y cuando están a punto de ser separados, ellos cantan. Entonces, la palabra reflejada en la canción, en la letra incluso de la canción, es muy fuerte. Es muy fuerte porque en ese momento la palabra rompe algo que era, digamos, lo que dominaba durante tanto tiempo en la prisión, que era el silencio. Entonces, es un momento espectacular de este video, cuando oímos cantar de una forma maravillosa, oímos a estos presos cuando cantan, y cómo ellos desafían a la autoridad, y cómo su canto rompe el silencio. Y es precisamente ese canto el que sirve como esperanza a los otros presos que están ahí. Entonces, la esperanza es, por lo tanto, ese motivo para seguir viviendo, Cristian. Es la esperanza también un motivo para recargar energía, para recobrar fuerza. Cuando ellos ya son separados, recuerdan, hay un momento en el que en el video nos dicen, antes de entrar a las celdas, empezamos a comentar, empezamos a platicar. O sea, ese acto de valentía, de desafiar las reglas de un silencio absoluto impuesto en una cárcel, pues, con normas absurdas, es el motivo que le da esperanza a nuestro personaje y a los demás presos, ¿no? La esperanza es un motivo para vivir. La esperanza es un motivo para cambiar. La esperanza es un motivo también para tener fuerza, para tener energía. Y es, como dice Chely, la esperanza es el motor, es la energía que le da a nuestro personaje, a Nick Jarvis, la fuerza para seguir adelante. Híjole, la verdad es que me dejaron sin palabras, tanto tú, Chely, como tú, Felipe. Creo que no hay mucho que pueda yo aumentarle
o ahondar un poco al tema, porque creo que dijeron todo lo que yo también podría opinar con respecto al tema de la esperanza. Digo, de manera concreta, creo que se dan cuenta por qué esta pregunta la puse justamente ligada a estos dos momentos, ¿no? El tema de esta pareja y el intento de escape, ¿no? Porque ambas situaciones hablan de un sentimiento de esperanza. Por un lado, la esperanza primero de no ser separados, ¿no? Cuando a uno lo meten a la prisión y el otro se dedica a delinquir para entrar, es la esperanza de estar con él, ¿no? O sea, y la esperanza, en efecto, la esperanza es un evento ciego, porque no sabes lo que va a ocurrir. La esperanza es un evento en el futuro. Es un evento que podría suceder o podría no suceder, pero justamente te mantiene firme la idea de que va a ocurrir justo como tú lo tienes planeado. Luego ya se sabe que los van a separar y, como dicen, se ponen a cantar, y este acto de la palabra los libera, aunque están dentro de la prisión, pero los libera, dejando claro que nadie va a dejar, nadie puede permitirles esa separación del amor. Y luego Nick, cuando decide, digo, yo considero erróneamente tratar de escaparse, pues es eso, ¿no? Saborear la esperanza de la libertad. Yo creo que hoy en día el poder de la esperanza y principalmente hoy en la situación que estamos viviendo a nivel mundial cobra un significado muy particular, porque el némesis de la esperanza es la incertidumbre. Es un némesis, la incertidumbre, el no sabemos qué va a pasar, esta venda en los ojos. Y es justamente lo que ocurre para todas las personas en el mundo, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo se va a terminar esto, si se va a terminar o no se va a terminar. Todos tratamos de especular sobre si en enero, si en febrero se va a regresar a las actividades normales, si va a haber una vacuna. Entonces, nos empezamos a aferrar de la esperanza. Y quiero tratar de enfocar el mensaje justamente de esta parte a la gente para que mantenga viva la esperanza en un aspecto positivo, porque es muy fácil dejarse llevar por las noticias, por los comentarios de las personas que a veces no tienen otra cosa más que decir algo negativo, sobre que todo va a estar mal, ¿no? No hay esperanza, todo va a estar mal, no va a haber empleo, no va a haber cura, no va a haber vacuna, cada vez va a haber más muertos y, o sea, todo lo peor, ¿no? Y yo les pido que nos aferremos al poder de la esperanza, que es tan bien probado que tiene la facultad de liberarnos. Y yo he tenido la oportunidad de platicar con varias personas que han enfermado de coronavirus y se han recuperado, así como personas que han enfermado de cáncer. Y te lo dicen todos, ¿no? O sea, yo sobreviví, sí, por el tratamiento, sí, pero principalmente por mi fe y por esta fortaleza de esperanza. Entonces, si algo tan invasivo y tan destructivo como una enfermedad puede ser vencido con la esperanza, ¿qué no podríamos hacer a base de este poder? Y es, creo que, la pregunta con la que quiero dejar a la gente, ¿no? Antes de avanzar, quisiera saludar a las personas que ya se conectan. A Carlos Guridi Torres, Betty Vélez Pasos, a Javier Guevara, exalumno del Colegio Mexicano. Claro. Saludos, claro, por supuesto. Alejandro Miguel Sánchez, saludos. Saludos a Mari Cortés Cruz. Vane Ramos, Vane les manda saludos. Vane, mi esposa. Cheli, Felipe, qué padre tenerlos participando en el foro. Saludos a Vane. Saludos a Daniela Brea, a Alice Raz y a todas las personas que el día de hoy, a través de la plataforma de Facebook y las redes de Cristian Ayala Oficial, también de Cheli y de Felipe, nos están siguiendo. Entonces vamos a continuar. Comenzó Nick a leer. Comenzó el hábito de la lectura, gracias a un guardia que le indujo justamente a tomar un libro y ponerse a leer. Y ya que tenía todo el tiempo del mundo, pues comenzó a hacerlo. Y así fue como aprendió la palabra
triskaidefobia, que significa el miedo al número 13. Que es muy importante mencionar que triskaidecafobia, así es, exacto. triskaidecafobia. ¿Qué palabra tan complicada? Es la razón por la cual se llama así el documental. Sí, sí, sí. Prácticamente es por eso. No tiene realmente una relación directa con los eventos, al menos que le puedas ver un sentimiento, ¿no? Un sentimiento ahí arraigado, este miedo. Y bueno, inclusive llegó a leer más de 1000 libros en los primeros 3 años. Cursó la universidad y ahí en el corredor de la muerte por fin encontró un motivo en su vida y empezó a ser feliz. Fue entonces cuando además conoció a Jackie, una mujer que iba ocasionalmente a la prisión a analizar el estado mental de los condenados a muerte. Y ahí es cuando él nos regala esta reflexión. Nick dice, tu crecimiento como hombre tiene un límite, hasta que una mujer te enseña lo suficiente de ti para poder madurar más. Me encantó esta frase. Me encantó porque definitivamente, siempre lo he dicho, como hombre tienes un límite, y como mujer yo creo que también, ¿no? Pero el simple hecho de esta barrera de géneros no nos permite muchas veces visualizar lo que la otra persona nos puede brindar. Y creo que hoy en día, en una era donde tenemos que luchar en contra del machismo, en contra del ataque hacia la mujer, esta frase va muy ad hoc. Hay que comprender que los hombres tenemos este límite, donde para poder vencer el límite, forzosamente necesitamos a nuestra pareja a un lado. Pero se comenzó, bueno, Nick a sentir culpable al saber que ambos comenzaron a enamorarse y que él tenía una sentencia de muerte. Le parecía injusto. Sin embargo, cuando el mundo científico descubrió el análisis por ADN para demostrar la inocencia o culpabilidad en un caso, Nick le confesó a Jackie que él no había matado a la mujer por la cual lo habían sentenciado. Y es la primera vez que hablaba del tema, lo cual me parece increíble porque, digo, si yo siento que me inculparon por algo, no me lo guardo. Y menos a la mujer que amo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito del trasfondo de Nick. En los años 70, Nick se dedicaba a robar autos, los vendía y con eso compraba drogas. Hasta que un día fue arrestado y al resistirse fue acusado de intento de secuestro y de asesinato de un policía, robo de vehículo y posesión de un arma. El 15 de diciembre del año 1981, a las 4 de la tarde, es decir, en una historia paralela a lo que pasó con Nick, Linda Craig fue secuestrada. La violaron, la apuñalaron y la dejaron en un estacionamiento. Todo ocurrió a 30 kilómetros de donde ocurrió el crimen y de donde estaba Nick. Y pues a Nick se le ocurrió una terrible idea y fue decir que él tenía información del evento, pensando que al inventarse esta historia lo dejarían libre para ir a testificar en el caso. Se le ocurrió inclusive culpar a otro drogadicto que él había conocido, que además pensó que ya estaba muerto. Y casi logra su libertad. Pero, algo con lo que no contaba, es que el drogadicto no estaba muerto y que todo su show se le vino abajo. Entonces, cuando las autoridades se enteraron de que él había mentido, pues, como él tenía tanta información en sus manos, que lo peor es que fue información creada, fue información que él se inventó, pues lo acusaron del asesinato de Linda Gray, ya que sus mentiras fueron tan convincentes que, pues, se convirtieron en una realidad. Y aquí es donde quisiera pasar a la siguiente pregunta poderosa con los invitados. ¿Qué poder tiene el acto de la mentira sobre el ser humano? Ya hablamos de la esperanza. Ahora vamos a un evento totalmente contrario, ¿no? La mentira. Cuéntanos, Chely, ¿tú qué opinas sobre el acto de la mentira? Bueno, el acto de la mentira nos lo enseñan desde niños, ¿no? No es bueno decir mentiras, tienes que decir la verdad siempre, aunque te perjudique. Y en este caso vemos la contradicción completamente de toda esta enseñanza, porque él justamente buscaba decir una mentira para beneficiarse de ella y poder estar libre. Entonces, claro, ahorita me voy a salir tal vez un poco del tema, pero para ver lo que puede ser la vida
Tú decías, no tiene nada que ver con el número 13, con el miedo al 13, ese documental, pero yo creo que sí, en el fondo, tiene que ver un poco con esa mala suerte que a veces a lo mejor nosotros mismos nos la estamos provocando, ¿no? Porque llegó hasta donde llegó por una serie de factores, a veces fue un nudo que no quedó bien en la cajuela y que hizo que lo volvieran a apresar, o por cuestiones así, y esta es como que el remate, ¿no? Él quiere salir libre, se inventa una historia con el fin de que le crean y entonces finalmente, como ahora se dice el karma, todo se le regresa. Y es también parte ahí sí de algo de mala suerte, pero es también algo que debemos entender más tarde o más temprano, la mentira se sabe y te cobra, la verdad se sabe y la mentira te cobra la factura, ¿no? Y aquí el precio, la verdad, fue terriblemente grande. Yo creo que por eso ni siquiera había mencionado que no había sido el asesino, porque yo creo que se dio cuenta de que en ese afán de creerse más astuto que los demás, simplemente lo que hizo fue cavar un pozo terrible del que le iba a ser, como lo vimos después, muy difícil salir. Entonces yo creo que esa enseñanza que tenemos y que damos como papás de di la verdad aunque te perjudique, yo creo que es muy, muy cierta, muy importante y que debemos seguir. A veces dices, ay, Dios mío, si yo digo la verdad, puedo crear cierto problema, me puede pasar esto. Pero finalmente, yo creo que es lo mejor. Y aquí nos damos cuenta de hasta dónde pudo llegar por una mentira que en realidad no iba con mala intención, claro, iba a inculpar a otra persona y aquí viene otro aspecto, otra mala suerte. No solo no se había muerto, sino que se había regenerado, ¿no? Entonces se queda completamente en medio de este pozo negro de mentiras, de contradicciones, y ahí están otros años más encerrado y en el corredor de la muerte, ¿no? Oye, Cheli, fíjate que acabas de mencionar algo que me abriste los ojos. Tienes toda la razón. La razón por la cual el documental se llama Miedo al 13 es por la mala suerte. Tienes toda la razón. O sea, es miedo a la mala suerte que tuvo él, porque hasta ahorita que lo mencionaste, pude hilvanar los puntos vacíos que tenía yo en el documental y tienes razón. O sea, es un evento, es una serie de eventos desafortunados que están basados en la mala suerte, por decirlo así, sí, y que lo llevan a eso, ¿no? Tienes toda la razón. Gracias porque por fin entendí por qué. Ya entendí por qué se llama así. Felipe, platícanos, por favor. Para ti, ¿qué poder tiene el acto de la mentira? Pues yo creo que, como estamos hablando también, Cristian, de palabras, la mentira es una palabra que tiene una fuerza muy importante en la historia de la humanidad. Y yo siempre he dicho que a veces los hombres somos entes que nos desarrollamos siempre a base de dualidades, Cristian. Esas dualidades que luego en la historia de la humanidad se han ido presentando, son también dualidades que a nivel del individuo son muy importantes. En esas dualidades podemos hablar siempre, por ejemplo, de la vida y de la muerte. La dualidad también que nos hace ver la luz y la oscuridad. Esa dualidad también nos habla de la verdad en contraposición con la mentira. Entonces, tú incluso hace un momento te referías también a una serie de relaciones de oposición que se dan entre varias conductas humanas. Pero en el caso concreto de esta, o sea, siempre tenemos como esa dualidad. O sea, el hombre está ante la verdad o ante la mentira. Y tú tienes esa disyuntiva. O sea, tu vida debe estar enfocada y entregada a la verdad o entregada y enfocada a la mentira. Pudiera ser una posición muy extremista, quizá, pero en la realidad, en nuestros actos, creo que siempre estamos ante esa situación. O sea, tú, como ser pensante, como ser racional,
optas por decir la verdad, optas por decir mentiras. Y entonces tienes que asumir la responsabilidad que este acto implica. O sea, si tú mientes, estás falseando una realidad. Estás creando una máscara de ti y de las acciones que están ligadas a tu persona. Si tú dices la verdad, estás en teoría demostrando quién eres y estás demostrando también, digamos, esa parte positiva de ti. Pero Shelley hace rato hacía una referencia muy importante, o sea, nos han educado siempre tratando de di la verdad, actúa con la verdad. Pero la mejor manera de hacerlo y de enseñarlo es cuando tú eres un ejemplo de ello. Y creo que esa es una enseñanza para muchísima gente. O sea, tú no le puedes pedir a alguien que diga la verdad o que sea verdadero si tú no eres un ejemplo de verdad. Si tus actos te llevan hacia la mentira y tus actos te llevan hacia envolver la realidad a través de mentiras, no le podemos exigir a la gente que sea real o que sea verdadero. Entonces, en este sentido, creo que es una lucha constante del ser humano, por eso he hablado al principio de la dualidad, y esa lucha constante del ser humano, así como ir de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz, es esta, o sea, ir de la verdad a la mentira, de la mentira a la verdad, y optar, si optas por la mentira, atente a las consecuencias que esa mentira implica. Si optas por la verdad, entonces también hay una responsabilidad, porque la verdad también, en ese sentido, creo que es una gran responsabilidad. Y es, por supuesto, como lo decía, la mejor enseñanza que tú le puedes dar a alguien es enseñar con la verdad. Y bueno, ahí después entraría una discusión filosófica muy fuerte que no es el motivo de esta plática, porque te dirían, ¿y qué cosa es la verdad? Y eso es todavía más complejo, ¿no? Pero si nos atenemos a los buenos actos y nos atenemos a aquello que hace el bien, yo creo que ahí de una manera sencilla lo podríamos encontrar. La verdad es todo aquello que te lleva al bien, que hace el bien a ti y a los demás. Fíjense que tocaron un tema muy importante, o sea, la dualidad de la verdad y la mentira, ¿no? ¿Por qué puse en este texto el acto de la mentira y no la palabra mentira? Porque el problema es que la gente piensa que la mentira nada más se ejecuta con la palabra. Es decir, miento cuando digo algo que no es real, ¿no? Pero creo que mientes más, como decían, con sus acciones. O sea, que las acciones es un conjunto de eventos donde, por supuesto, va incluida la palabra, pero también tu manera de comportarte, tu manera de ser. Entonces, por ejemplo, acabas de hablar y acaban de hablar ustedes de la verdad, o sea, la parte opuesta a la mentira. Y hoy en día, el gran problema de la gente es que en lugar de aceptar la mentira, le da vueltas a la verdad, porque la gente asume que hay muchas verdades para una misma mentira, pero en realidad es que solamente existe una verdad, y no es una verdad absoluta, porque cuando hablamos a lo mejor de una opinión, puede haber diferentes puntos de vista, pero eso no estamos hablando de una mentira o una verdad, son puntos de vista. Pero los hechos concretos sobre un evento no se pueden discutir. Lo mencionabas muy bien. Todo aquello que da bondad, que da certeza, todo aquello que ayuda, que apoya, o simplemente todo aquello que transparenta, creo que me gustaría ponerlo más así, todo aquello que transparenta, ¿no? El evento es verdad. Y por ende, es bueno. Si tuviéramos que poner ese nombre de bueno y malo, ¿no? Todo aquello que pone telarañas y que trata de enmascarar algo que ni siquiera sabe si es una verdad o es otra mentira, pues ya por ende ya está ocultando
la personalidad que tienes. Entonces, el poder de la mentira es grandísimo, ¿no? Porque además, siempre me gustan los foros tocar el tema de las redes sociales y tocar el tema de utilizar los teléfonos celulares y el iPad y todos estos medios electrónicos, porque es muy fácil hoy en día darse valor para mentir aquí, para inventar algo malo de alguien o para inventarte algo que no eres tú, o para desprestigiar a alguien, desprestigiar algo. Y el más claro ejemplo es las personas que todavía dentro de su cobardía de hacerlo, crean un perfil que no es el suyo, ¿no? Es mentira sobre la mentira. Las redes sociales son una responsabilidad de una herramienta que se tiene que utilizar de una forma inteligente para no echar a perder lo que hoy en día ya es una humanidad digital. Nosotros tenemos dos existir. En la Tierra, como estamos, donde despiertas, y el arte digital. Son tus dos personalidades, son tus dos lugares donde puedes vivir. Inclusive hay personas que saben que van a morir y dejan videos póstumos que se siguen transmitiendo a través de los años como si todavía viviera esa persona. Entonces, en concreto, si quieres vivir a base de mentira, entonces tu vida digital y tu vida personal va a trascender en mentira. Tu ejemplo va a ser ese. Si quieres vivir a través de actos transparentes, vas a trascender así. Y lo dijeron muy bien, el ejemplo lo es todo. Es el ejemplo. O sea, si mucha gente dice, lo que pasa es que no puedo aceptar algo porque no me conviene. Y la respuesta es, la verdad siempre te conviene. Aunque te lastime, aunque lastime a alguien más, siempre te conviene. No hay otra, ¿no? Y bueno, pues con eso quisiera cerrar el tema de la mentira, que es muy extenso, como es tú, si nos vamos al tema de querer, híjole, adentrarnos a la verdad, no terminamos nunca. Y bueno, antes de continuar, quisiera saludar a Liz Raz, a Alejandro Miguel Sánchez, que nos manda saludos, a Lili Pop Villalobos, a Alfonso Chicari López, que nos ve desde Estados Unidos, a Héctor Sarmiento Palafox, a Molina Ruth, a toda la comunidad migrante que el día de hoy nos está observando, que nos ve con mucho cariño. Muchos saludos. Claro. Cada 15 días, los jueves, saludos a todas las amigas y amigos que desde, no nada más la Unión Americana, sino otras partes del planeta nos ven, pero principalmente Estados Unidos, y principalmente, lo digo, Nueva York, el área triestatal de Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Las Vegas, mucha comunidad mexicana en Las Vegas, en Texas también. Saludos, paisanas, paisanos, y muchas gracias porque nos regalan un ratito de su tiempo. Y bueno, vamos a continuar. Por supuesto que el día de su juicio, el policía mintió sobre ese día, el día que lo arrestaron, tuvo que mentir, ¿no? Pero el jurado no le creyó al policía porque titubeó y pues, se vio muy cínico. El fiscal estaba molesto por haber sido declarado inocente, por haber declarado inocente a Nick de los cargos contra el policía. Cuando le tocó enfrentar de nuevo un juicio, ahora por el asesinato de Linda Craig, se apareció el mismo fiscal y buscó la pena de muerte. Nick acababa de cumplir 21 años y el jurado lo había mandado a la silla eléctrica. A principios de los 80s, la única ciencia que existía en este tipo de casos era el grupo sanguíneo. Además, en su juicio no hubo una sola prueba en su contra, solo especulaciones, pero compartía el mismo grupo sanguíneo que el asesino. Pero a finales de 1988, con la nueva ciencia forense basada en el análisis de ADN, por fin podría comprobar que él no había sido el asesino. Su abogado le dijo que toda la evidencia forense de su caso había desaparecido. Pero Nick no se quedó con los brazos cruzados y descubrió que el laboratorio privado
que había hecho las pruebas en su momento, aún tenía material inalterado del caso. Y entonces al ver que con esto podría salir libre, se adelantó y le propuso matrimonio a Jackie. Le dijo que sí, se casaron y comenzaron juntos un proceso para buscar la libertad de Nick, un proceso que tardó 5 años. Y al final, el resultado de los análisis fueron inconclusos debido a la degradación de la muestra, el tiempo que pasó la muestra. Entonces, en el más grande de los milagros, encontraron la ropa de la víctima en una oficina del tribunal. Tardó 4 años más en que la autoridad máxima en análisis de ADN tomara el caso, y cuando por fin parecía que todo resultaría bien por fin, las muestras sufrieron un accidente y se cayeron. Jackie ya no pudo seguir con su matrimonio y en la lucha al lado de Nick, después de 9 años, decidieron separarse. Una parte de él se sentía aliviado porque sabía que en el fondo le había robado la vida a esa mujer al pedirle que esté con un condenado a muerte. Y aquí es donde quisiera que platicáramos sobre nuestra tercera pregunta poderosa. ¿Cuál es el límite que puede resistir una persona ante una ola llamada adversidad? Me imagino una ola, justamente una ola de mar, ¿no? Shelly, platícanos, para ti, ¿cuál crees que es el límite que puede resistir una persona ante la adversidad? Yo creo, Cristian, que es una pregunta muy, muy difícil de responder, porque yo creo que ese límite está en cada uno, que no actuamos o no respondemos de la misma manera ante una ola de adversidades, como en el caso de Nick Jarvis. No todos respondemos igual. En ello influye muchísimo nuestra formación, nuestro carácter sobre todo, nuestro equilibrio, tanto mental como incluso físico. Yo creo que es muy, muy difícil decirlo, puedo aguantar hasta acá. Y yo creo que el caso de Nick Jarvis es verdaderamente impresionante en ese aspecto, porque tú te das cuenta de que a medida de que pasa el documental y que vamos conociendo su historia, tú dices, no, pues ya, ahorita ya se soluciona, ¿no? Ya apareció este adelanto científico, y te das cuenta que para poder, que él tuvo que seguir 9 años más de una lucha completamente infructuosa, porque en realidad no se logró nada, y dices, de verdad, ¿cómo aguanta? Y yo creo que depende mucho te digo, de nuestro carácter, pero también de cómo nos vamos forjando. Hace un rato comentabas que él tuvo la oportunidad de leer libros. Leyó en un corto periodo más de 1000 libros. Y yo creo que en él, allí estuvo mucho de esa fuerza, porque estaba encerrado en situaciones verdaderamente terribles, que no podía ni ver el sol, ¿no? Contaba cómo oía nada más la lluvia. Y entonces yo creo que esos libros, cada uno fue una ventana hacia otro mundo, que eso fue como que ayudando a su espíritu a tener esa esperanza, que las aventuras que leía, que lo que aprendía, lo fueron ayudando como para que tener esa, si no tranquilidad, sí esa resistencia, como para decir, sí se puede. Y yo creo que en el fondo, entre lo que encontró en los libros, era como una especie de motivación para seguir adelante, porque en el fondo yo creo que sabía también, aparte de que tenía la esperanza de que de alguna manera tenía que salir. Y claro que es muy, muy humano, en sentido general, tener como esa fe de que todo va a salir, esa esperanza o digamos, esa situación de decir, no me quiero morir aquí, todo va a cambiar, que no todos la tenemos de la misma manera, pero yo creo que él encontró esa motivación porque entró a la cárcel siendo de una manera, y ese acto de humanidad, como él dice, del guardia que le dio el primer libro, lo fue cambiando. Y después llegó su boda, y yo creo que ahí la esperanza estaba en lo máximo, y que eso también, el amor de su esposa, lo ayudó muchísimo también para decir, voy a seguir, hasta que, bueno, se rompió el lazo por lo más delgado, porque era obvio
que no se podía resistir una situación de esa magnitud, pero finalmente él estaba fortalecido espiritualmente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, de ir creciendo por dentro, de ir creciendo de manera espiritual para poder precisamente tener una barrera o una muralla que nos ayude para soportar las adversidades. Qué importante, ¿verdad, Chely? La lectura. Qué importante, lo acabas de mencionar. Yo creo que ahí lo ayudó. Sí, creo que no lo había visto de esa manera. Creo que tienes razón. O sea, yo creo que comerte 1000 libros en 3 años y seguramente más después de esos 3 años, el conocimiento te hace libre, ¿no? Exacto. De alguna manera el conocimiento te hace libre y en las palabras y en la experiencia de otras personas encuentras la fortaleza y la misma libertad, ¿no? Entonces, qué verdad tan grandiosa acabas de mencionar, cómo es que a través de la lectura, un acto aparentemente tan sencillo y tan muchas veces económico, puedes encontrar la fortaleza contra cualquier adversidad. Exacto. Tienes toda la razón, muchas gracias. Felipe, platícanos, ¿cuál es el límite que puede resistir una persona ante una ola llamada adversidad? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Chely, en el que no podemos generalizar y que depende de cada uno de nosotros. Pero vuelvo a lo mismo, Cristian. Adversidad tiene como contraposición esperanza. Entonces, hace rato que hablábamos de esas dualidades, pues volvemos a encontrarnos nuevamente ante esta dualidad. O sea, la medida de tu adversidad también es la medida de tu esperanza. Entonces, la mejor manera de tener o de contraponer la adversidad o las adversidades es también tener esperanzas. Y creo, como dice muy bien Chely, cada uno de nosotros debe fijarse una esperanza que sea tan fuerte o más fuerte que sus propias adversidades. Y yo creo que cada uno de nosotros, muchas de las personas que ahora nos están viendo, y pues estoy muy contento que muchos nos vean fuera de México, nuestros amigos, nuestros hermanos migrantes, es que tú pienses la medida de tu esperanza que puede ir en contra de esa adversidad. Ve, por ejemplo, ya lo mencionaron, él tuvo muchos símbolos de la esperanza. El matrimonio que tuvo con esta mujer, el que encontrara pruebas para que le sirvieran para demostrar a través del ADN su inocencia. Pero cada uno de nosotros tiene suficientes esperanzas para ir en contra de esa adversidad. Por ejemplo, un hijo o tus hijos. La fuerza que te puede dar un hijo es una esperanza. Tu proyecto de vida, una carrera, tus estudios. Tú cuando cruzaste el Canal de la Mancha, a pesar de todas las adversidades, hay una esperanza y hay muchas esperanzas. Entonces, cada uno de nosotros en nuestra vida debe crear y debe de tener, si bien como dice Chely, desde el punto de vista espiritual y de la fe, pero también muy concretas, esperanzas muy concretas. Esas esperanzas pueden estar materializadas, lo vuelvo a decir, por ejemplo, en tus hijos, tus padres, tu proyecto de vida, tu trabajo, tus estudios, etc. En la medida en que tú construyas un mundo que esté basado en la esperanza, ninguna adversidad, por muy fuerte que sea, te va a vencer. Qué buenas palabras. La verdad es que qué bonito reflexiones de ambos. Y ahorita que lo estaba escuchando, me gustaría como unir un poco de lo que ustedes nos dijeron. Primero, creo que
Creo que el procedimiento para poder sobrevivir a una ola llamada adversidad, me lo imagino tal como en el mar, ¿no? O sea, es que no puedes nada más tratar de patalear a lo tonto porque te ahogas. No le ganas al mar. Tampoco le ganas a una adversidad peleando contra ella. Entonces, creo que primero, como dice Chely, es importante el informarte. O sea, el saber, el tener el conocimiento, no nada más del mundo exterior, sino también al adquirir conocimiento del mundo exterior, también adquieres conocimiento de tu mundo interior, porque aprendes de tus propias capacidades cuando comprendes las capacidades también de otros, ¿no? Entonces, creo que primero es esto, ¿no? La verdad nos hará libre. Y luego, como dices tú, una vez que ya tengo mi conocimiento fortalecido, entonces también puedo fortalecer mi esperanza. Porque lo que pasa muchas veces con las personas que la esperanza les dura muy poco, que es efímera, es que cada vez que ellos dicen, bueno, tengo, por ejemplo, a mis hijos, es, híjole, pero es que hago, siempre hay un pero, ¿no? Siempre, aquel que tiene su esperanza empobrecida es porque siempre hay un pero que mata la esperanza, que la extingue. Entonces, creo que después del conocimiento, después de fortalecer la esperanza, vendría la determinación, porque de nada sirve tener el conocimiento y la esperanza si no estás dispuesta o dispuesto a poner cartas en el asunto sobre lo que representa para ti esa esperanza. Como dices tú, mi esperanza son mis hijos, ellos son los que me mantienen en pie con toda la adversidad de lo que sea, ¿no? De trabajo, de lo que sea. Pero si no te dedicas a nutrir esa relación con tus hijos, muy pronto esa esperanza se va a esfumar, porque te das cuenta que nada más es una falsedad que tú te creaste, pero que ellos en realidad no tienen una relación contigo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que, y también como decía Chely, ¿cuál es el límite? Pues el límite lo tiene cada persona. Hay personas que su límite es casi infinito, que no tienen límite contra la adversidad, y hay quienes su límite no existe, porque inmediatamente se topan con pared. Pero creo que estoy seguro que todas las personas pueden enfrentar las más grandes adversidades, tal como las más grandes olas, si se preparan para ello. Creo que no puedes esperarte a que la adversidad llegue para ver si ocurre, para ver si puedo. Creo que es una responsabilidad de todos y de nosotros como papás enseñarle a nuestros hijos a prepararse para las adversidades. Digo, un claro ejemplo es la escuela, ¿no? Cuando estudias para un examen, te preparas para una adversidad llamada examen. Pero dejando a un lado un hecho obvio como un examen, siempre pueden pasar situaciones inesperadas, una adversidad, que fallece un familiar, que enferma a alguien, un accidente, una ruptura de un matrimonio, un problema, o sea, algo que no, alguien que corrió del trabajo, y no te puedes esperar hasta verte en esa situación para entonces comenzar a medirte. Por eso creo que es tan importante lo que acaban ustedes dos de comentar. Documentarse, informarse, que es preparación, y luego práctica, que es la esperanza, ¿no? O sea, es poner en práctica la esperanza todos los días, darte cuenta qué tan real y qué tan honesto eres con esa esperanza. Y entonces, eventualmente, por eso siempre le digo a las personas, hay que entrenarse. Y no me refiero físicamente, hay que entrenarse mental y emocionalmente para lo que sea que venga. Porque eventualmente, cuando llegue esa ola, te podrá aplastar, tratar de ahogarte, pero vas a salir a flote. Y en algún momento vas a llegar a un lugar de tierra firme. ¿No? Claro, por supuesto. Perfectamente dicho. Y bueno, pues quisiera también saludar a Molina Ruth, a José Luis Álvarez, Patricia Junco, Carlos Antonio Suter Rodríguez, una vez más a la gente que en este momento también nos está saludando desde la Unión Americana, nuestras y nuestros paisanos. Y bueno, pues vamos a continuar. Bueno, Nick ya para entonces llevaba 18 años preso, 18 años preso. Y fue cuando se enfermó de hepatitis C por un mal manejo de los instrumentos de un dentista irresponsable.
El tratamiento para curarlo era agresivo y por sus años de drogadicción, su cuerpo sufría los efectos secundarios. Se puso muy mal, Nick. Se puso tan mal que empezó a experimentar su propia muerte. Ahí fue cuando decidió escribirle al juez y en un acto de humanidad le exigió su derecho como condenado a muerte a que lo ejecutaran en no más de 60 días, que es lo que la ley marcaba. El juez, al recibir la carta, quedó atónito. Ordenó inmediatamente a que se terminaran todos los análisis de ADN que estaban pendientes. Y en 2 meses los resultados demostraron que Nick era inocente. Antes de que terminara el documental, cuenta cómo de niño una persona lo drogó y lo violó, amenazando de dañar a su familia si decía algo. Y por miedo empezó a mentir sobre lo que le había pasado y aprendió desde chico que mintiendo podía resolverlo todo, como decía Chely, ¿no? Desde chico nos enseñan a decir la verdad, pero él, la vida le llevó desde chico a enseñarle a decir la mentira. Tardó 7 meses más en salir de prisión, ya que lo movieron del pabellón de la muerte al psiquiátrico, ya que primero tenían que atenderlo por el trauma de los años injustamente aprisionado. En esa celda le quitaron sus libros, sus dibujos, todo. Y fue cuando pensó, si van a quitarme todo, entonces en mi mente yo voy a darme todo. Un sueño, una ilusión, un futuro. Justamente lo que decían ustedes, esperanza, ¿no? Liberaron a Nick el 16 de enero del 2004 después de pasar 21 años en el pabellón de la muerte. En el 2005 se mudó a Inglaterra, se casó y un año después nació su hija. Y pues antes de culminar con este foro, quisiera acudir a mi última pregunta poderosa, y esa es, ¿qué mensaje oculto encontraron en este documental? Cuando yo me refiero a este mensaje oculto, es de manera personal, para ustedes, mis invitados, ¿qué mensaje encontraron de manera individual, porque a su vez les gustaría transmitir al público? Chely, platícanos, en tu caso, ¿qué mensaje oculto encontraste? El documental, Cristian, a mí me pareció sumamente interesante, intenso por la forma también en que lo narra el protagonista. Y ahí te das cuenta de que, como ya lo hemos dicho, en la vida encontramos muchas adversidades. Y lo que habíamos comentado al principio, ahí está, dentro de esas adversidades está la esperanza, pero también, bueno, que tú decías también, la actitud que tenemos ante esa adversidad y ante la vida misma. Entonces, yo creo que a mí algo que me impactó mucho fue que justamente al final del documental es cuando aparece el motivo, digamos, o es esa causa que pudo hacer que un niño que se dedicaba a jugar con su perro tranquilamente, como muchos niños, llegara este hombre a lastimarlo física y psicológicamente, y que ese haya sido como la puntilla para que todo ese niño cambiara y entonces se encontrara en este mundo oscuro. Y a mí me parece que dentro de todas estas adversidades, yo creo que esa actitud que tuvo, que la esperanza, aparte de las lecturas en cuanto no solamente a los libros, sino a lo que fue viviendo poco a poco, eso fue lo que hizo que finalmente regresara a ser esa persona que siempre, o que uno se hubiera imaginado que iba a ser por cómo estaba educado, por cómo era su ambiente familiar. Entonces, yo creo que debemos tener en cuenta que en la medida de que vamos cuidando a un niño, de que lo vamos protegiendo, también vamos como que encaminando también su futuro. Y que mucho depende de él, sí, pero también de las otras circunstancias. A mí esa última escena donde explica o donde se da a entender por qué su vida había cambiado tanto y por qué se había dedicado a la delincuencia, a la drogadicción, en fin. Yo creo que eso es lo que más me impactó, porque finalmente encontramos que hay un motivo, una situación dura y fuerte que puede cambiar la inocencia de un niño. Y entonces es meterlo a un berenjenal de adversidades impresionante. Y yo creo que a mí también me impresionó la fuerza que tuvo por una o por otra
de poder salir adelante y de que a pesar de que los encerraron otros 7 meses, aún sabiendo que era libre, aún sabiendo que yo creo que se había llegado a prisión al corredor de la muerte, era por malos manejos ahí de la justicia, lo encierran todavía más y él se da todavía valor para planear su vida. Y yo creo que eso es la esperanza y la actitud que hay que tener ante las adversidades, ¿no? Lograr salir adelante y que finalmente se tardó 20 años o más para lograrlo, pero volvió a ser un hombre libre, un hombre feliz, y libre no solamente físicamente, sino también de pensamiento, ¿no? Sí, qué bonita reflexión, Shelly. Muchas gracias. Qué bonito mensaje oculto. Además, me gustó porque va dirigido también a los padres, que Sí. estemos siempre atentos de lo que pasa en la vida de nuestros hijos, y nada más quiera añadir tanto física como digitalmente, ¿no? Hay que estar Exacto. presentes en sus vidas para saber que no exista algo o alguien o un contenido que pueda lastimar permanentemente su infancia, su inocencia, al grado en el cual el día de mañana no sabemos, ¿no? ¿En qué puede desencadenar? Muchas gracias, Shelly. Qué bonita reflexión. Felipe, platícanos, para ti, ¿qué mensaje oculto encontraste en este documental? Pues antes, nada más si me permites, estoy muy, muy contento porque veo que entre los mensajes que llegan hay muchos compañeros del Colegio Americano de Puebla que nos están viendo. La maestra Ruth Molina, que es nuestra encargada del centro de medios allá en el colegio, una maestra también muy querida de nosotros, la maestra Patti Junco, maestra de nuestros hijos. Miss Patti también está pendiente aquí, está siguiendo esa transmisión. Y otros más, ¿no? Otros amigos que están siguiéndonos. Yo creo que hay que reflexionar un poco sobre la película. Cuando tú me dijiste se trata de la triscaidecafobia, que es la fobia número 13, yo primero pensé que era un video que hablaba acerca de supersticiones o acerca de fobias. Y cuando empezamos a ver el video, uno se sorprende de la extraordinaria narración que tiene Nick Jarvis de contarnos su vida, ¿no? De su amor por la vida, eso es muy importante, de su amor por la vida, como tú empleaste también una palabra muy importante, la determinación. Entonces, una esperanza sin determinación no llega a ninguna parte. Y creo que haciendo referencia también a un gran psicólogo, a Viktor Frankl, él escribió un libro que lleva por título El hombre en busca de sentido. Es un libro muy importante. Habla acerca, por ejemplo, de la vida de mucha gente que estuvo en los campos de concentración, nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Viktor Frankl le preguntaba a la gente, ¿qué fue lo que te hizo que lograras sobrevivir tanto tiempo a un campo de concentración? Entonces, la gente le contestaba a Viktor Frankl que era la esperanza, la determinación, pero hay también una palabra muy importante y es parte de ese mensaje oculto, es tener sentido. Entonces, creo que en muchas circunstancias y en muchos aspectos de nuestra vida, lo más importante es que darle sentido a lo que estamos haciendo. O sea, que nuestra vida tenga sentido. O sea, ¿cuál es el sentido que tenemos los que damos clases, los médicos, los políticos, los atletas, los presos? En El hombre en busca de sentido, lo relaciono con este video, con este video interesante, es que nosotros debemos darle sentido a nuestra vida. Y si ese sentido está fundado, apoyado en la verdad, en la justicia, en la igualdad, en el respeto y en todo aquello que nos hace mejores seres humanos, creo que el sentido de nuestra vida va por buen camino.
Y ese es, yo creo que un mensaje muy importante, porque Nick Jarvis buscaba el sentido de su vida. Y creo que al final lo encontró Christian. Al final él se casó. Al final él tuvo familia, tuvo una hija o unas hijas, ¿no? Y se volvió escritor. Empezó a escribir. Y este video que vemos está basado en un libro que es su vida, es la vida que él tiene y que también la llevó digamos, a una obra escrita. Y bueno, se volvió también un gran conferenciante, un gran motivador, después de estar más de 20 años, como decía Cheli, en el pabellón de la muerte. Igual que todas estas personas que estuvieron años recluidos en los campos de concentración, esperando también a eso, a morir. Entonces, creo que la enseñanza o el mensaje siempre es: busca sentido a tu vida, búscale sentido a lo que haces. Y si lo apoyas en verdad, en justicia, en fe y en todo aquello que nos hace, nos hace mejores seres humanos, pues por supuesto que la vida va a tener sentido, a pesar de todas las adversidades. Oye, fíjate que tocaste un tema importante, ¿no? El tema del sentido, más allá de la felicidad, porque la gente, yo siempre trato de corregir a la gente que dice, es que la razón del ser humano es ser feliz. No, porque la felicidad es efímera. O sea, tú puedes tener una tristeza, pero aún así tener sentido en tu vida, porque es parte de la vida. O sea, tener una tristeza, un enojo, felicidad, angustia, es parte de la vida. Entonces, querer vivir bajo el estándar de la felicidad es querer vivir en el club de los optimistas. Yo creo que le diste en el clavo. Es un tema de sentido. El sentido al final te va a dar plenitud, bienestar, aunque a veces haya adversidades. Creo que el mensaje oculto que yo encontré de manera personal es muy parecido al que ustedes mencionan, solamente añadiendo el tema de las consecuencias. A mí me llamó muchísimo la atención cómo una serie de eventos desafortunados lo llevan a desafortunados, pero personales, es decir, de una decisión personal, porque nadie lo obligó a mentir, nadie lo obligó desde joven a robar. Sabemos que hubo un evento en su infancia que lo lastimó, pero definitivamente hubo un punto en su vida en el cual él se dejó llevar por lo fácil, lo fácil que era robar, lo fácil que era la droga, lo fácil que era llevar una vida de vicios y de crimen, ¿no? Y obviamente una cosa negativa te lleva a otra y eventualmente eso también lo llevó a la gran mentira, ¿no? La gran mentira que yo creo que nunca se le va a olvidar, esa mentira que lo llevó casi a estar en la silla eléctrica. Claro. O sea, este documental es un perfecto ejemplo para todos, yo creo que para todos, no nada más para niños, porque a veces creemos como adultos que los que tienen que aprender la lección de la verdad y la mentira son los niños, cuando en realidad creo que somos nosotros, para entonces poder dar un buen ejemplo. Porque ¿qué tan lejos puede llegar una mentira de un niño? O el daño, pero la de un adulto, entonces esa sí puede lastimar. Este es el ejemplo. Para mí la palabra clave en este documental, una vez más, es consecuencias. Todo en esta vida tiene una consecuencia. Todo. Lo decía Cheli. La verdad, tarde o temprano sale a la luz pública, aunque la luz pública seas tú mismo. Y con eso basta. Basta con que tú sepas que mentiste, basta con que tú sepas que fingías, basta con que tú sepas que estabas manipulando a alguien, basta con que tú sepas que estabas llevando las cosas de una manera, en un medio falso, con tal de tu propio beneficio. Basta con que tú lo sepas para empezar a dañar a tu círculo inmediato y eventualmente a tu círculo inmediato, ¿no? Tu círculo inmediato es tu familia y el que no es tan cercano, pues es tu sociedad. Una vez más, consecuencias. Esta persona, una mentira que podría parecer muy sencilla, porque son tan sencillas las mentiras, porque es muy barato, la palabra es muy barata,
lo lleva a la cárcel, casi a morir. Y si no hubiese sido por la esperanza, si no hubiese sido por esta mujer con la que se casó, por los libros, probablemente se hubiera dejado vencer, nunca hubiera buscado la solución en las pruebas forenses innovadoras, y entonces lo hubieran ejecutado. Y entonces un hombre inocente de un crimen tan terrible como el asesinato y violación de una mujer, hubiera estado condenado a muerte y muerto por algo que por per se no es un crimen, que es mentir, pero que lo condenó tanto como asesinar. Y entonces, para mí el mensaje oculto es ese. Una mentira nunca es suficientemente pequeña como para que uno la pueda demeritar. El poder de la mentira puede ser tan grande que puede ser destructivo de manera continua y permanente. Así es. ¿Cómo logra vencer la gente eso? Es a través del sano ejercicio de la verdad, practicándola desde el momento más sencillo hasta el más complicado, y dándote cuenta que las consecuencias también de la verdad son positivas. Todo tiene una consecuencia. La mentira tiene una consecuencia, pero la verdad también tiene una consecuencia. Y yo creo que una consecuencia positiva de Nick es que, y haciendo suposiciones, su nueva esposa, seguramente un factor que determinó el estar con él fue eso, ¿no? Sé que estás arrepentido, sé que te arrepientes de haber cometido esa mentira y todos los delitos, y que ahora vives tu existir a través de la verdad. Y creo que eso es suficiente para cualquier ser humano. Entonces, en pocas palabras, nadie es perfecto, pero no hay excusa para que una vez que te encuentras mintiendo, no corregir tu camino. Eso es para mí el mensaje oculto que encontré. Muy bien, Cristian, me gustó mucho Sí, también muy interesante tu perspectiva. Sí, pues bueno, pues miren, se nos fue de veras que rapidísimo el foro y muy contento. No sé si antes de terminar quisieran ustedes agregar algo más antes de despedirnos, porque la verdad es que me encantó el día de hoy el contenido de valor que ustedes nos regalan, su opinión, su palabra. Para mí es valiosísima. Yo los admiro muchísimo. Son las personas sumamente cultas que aportan a la sociedad, a toda la sociedad, mucha información, y deben de saber, además, los que nos están viendo, que Cheli y Felipe tienen que agradecerles a ellos que muchos de los textos educativos que hay hoy en día, esas palabras que nuestros hijos leen y que gracias a esas palabras ellos aprenden, son escritas por personas como Cheli y como Felipe. Muchas gracias por eso. Gracias, Cristian. De veras te agradecemos mucho la invitación, y de verdad yo creo que estos foros de reflexión que has organizado pues tienen mucho que ver con el tema que hoy analizamos, porque yo creo que es una manera de responder a toda esta situación que se nos vino en este año, a este primero confinamiento, después duda de qué iba a pasar. Y tú eres un ejemplo de esa esperanza, de ese sentido que hay que darle a la vida organizando este tipo de foros que dejen algún mensaje, que dejen una enseñanza. Y tú como muchas personas que veo que enseñan a lo mejor algo de cocina, que se ponen a dar los ejercicios en línea para que la gente se mantenga haciendo algo de actividad a pesar de las circunstancias, de gente que da conferencias y demás. Yo creo que esos son semillas muy importantes para estos momentos, y que, como tú decías al principio, se den en las redes sociales, que es ahora la forma que tenemos de comunicarnos. Son en verdad muy valiosas, Cristian. Creo que aportan conocimiento, pero también es ese mensaje de que hay que darle sentido a la vida, hay que luchar contra la adversidad, y hay que utilizar los elementos que tenemos para continuar con nuestra formación, con nuestro crecimiento intelectual, espiritual, incluso con nuestro
nuestro entrenamiento físico y demás formas, que una pandemia que nos puede encerrar entre cuatro paredes no significa que nos vaya a oprimir o a derrotar, sino que nosotros con actitud busquemos la forma de estar en movimiento en todos los sentidos, y esta es un grano de arena muy importante el que tú aportas con estos foros, y de verdad muchas felicidades. Muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias además por habernos acompañado. Y bueno, yo en lo personal, todos sabemos que Cristian Ayala es un gran nadador y que Cristian ha realizado grandes hazañas, grandes proezas, pero algo importante es que muchos de los que han realizado este tipo de actividades se cuelgan la medalla, ganan el trofeo para su propio beneficio, para su currículum. Pero bueno, en el caso de Cristian ya sabemos que es una actividad filantrópica. Él, los premios, lo que ha ganado, su prestigio siempre lo deposita entre otras, en una asociación que se basa en la esperanza, Cristian, una nueva esperanza, que atiende a muchos niños que padecen cáncer y que no tienen recursos para poder pagar su tratamiento médico. Bueno, pues yo creo que Cristian es un gran nadador y Cristian nada muchas veces contra la corriente. Y estos foros de inspiración son exactamente eso. Es una forma simbólica o metafórica de que ahora Cristian no puede nadar, o sí, claro, lo sigue haciendo, pero digamos así de manera abierta, pero sigues luchando contra corriente y sigues luchando contra corriente, nadando contra corriente a través de estos foros. Y yo creo que así como en el caso de tus grandes proezas, las has dedicado a asociaciones sin fines de lucro, en este caso, lo que están haciendo, lo que estás ahora con este tipo de actividades es ayudar a mucha gente y crear un espacio en las redes donde podamos hablar de temas que no sean tan banales o superficiales, ¿no? Y en conclusión, bueno, pues estamos en la distancia cerca, ¿no? Usando este oxímoron. O sea, en esta distancia, pues nos seguimos sintiendo cercanos. Contigo, con ustedes y con todos nuestros amigos que nos ven. Más allá de estas fronteras incluso. Híjole, Felipe, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad es que valoro de todo corazón estas porras y también de tu parte, Cheli. La verdad es que, en serio, lo digo una vez más, inclusive lo acaba de comentar Vane, qué deleite escucharlos, y le atinó a la palabra perfecta, qué deleite escucharlos siempre. No sé si todavía continúen con el programa, te lo digo, Juan. Sí, claro. Bueno, ahorita estamos por favor, en espera todavía. Les pido que lo busquen cuando tengan la oportunidad, no nada más por tema cultural, sino porque una vez más es un deleite escucharlos. Y invito a toda la gente que por favor busquen en las redes contenido de valor. Digo, este es un ejercicio, el programa donde están Cheli y Felipe es otro, pero hay muchos, ojalá haya muchos lugares, espacios digitales que puedan encontrar, búsquenlos, como dice Cheli, miren si es que desde el programa de la cocina, o el de hacer deporte, lo que sea, pero que esté libre de esta contaminación emocional, que no nos suma nada. Cheli y Felipe, muchas gracias por... A ti, Cristian, muchas gracias. Por favor, inviten a la gente a su programa, qué días pasa y a qué hora y por dónde los pueden ver. Pues ahora estamos en un receso, Cristian. Vamos a regresar ya a partir de 2021, pero el programa se transmite todos los lunes a través de Puebla TV. Incluso pueden tomar la señal a través de internet los lunes a las 7 de la noche. Ahorita estamos en un receso por esta cuestión también de salud pública, pero la primera semana, el primer lunes de enero, regresamos ya al aire. Pues te lo digo, Juan, se llama el programa, te lo digo, Juan. Te lo digo, Juan, por favor, póngalo en su calendario, vale la pena, es un programa muy, muy interesante, entretenido,
Es increíble cómo la manera en la que lo van llevando hace que el tema de la cultura, que muchas veces la gente le huye porque no es el video viral de YouTube, ¿verdad? Pero lo hacen muy entretenido y aprendes. Y se los prometo que van a aprender cada vez que los vean. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero invitar a la gente también que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, bueno, ahorita ya nos están viendo en Facebook, en Twitter y en YouTube. En todos estamos como Cristian Ayala Oficial. Por favor, búsquenos porque todos los días subimos contenido de valor, una que otra frase. Los jueves estamos subiendo, además de los foros de inspiración, jueves o domingos, estamos subiendo la primera temporada de entrenamiento vivencial, que son estos capítulos que tienen una duración de 10 a 12 minutos, donde hablamos de un tema en específico con consejos prácticos para cualquier persona y de cualquier edad. Entonces, por favor, búsquenos en YouTube también. El día de mañana en YouTube va a estar ya este foro para quien quiera volvérselo a aventar o compartirlo con alguien más. Ahí va a estar. Así es que, pues, el día de hoy terminamos nuestro foro de inspiración. Shelly, muchísimas gracias. Felipe, muchísimas gracias. A ti también, muchas gracias. Un abrazo. Y a toda la gente que el día de hoy nos hizo el grandísimo favor de acompañarnos, que Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y no se pierdan dentro de 15 días el próximo foro de inspiración y pues que se la pasen muy bonito. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, hasta luego.